Bendecidos, mis amados, y grato saludarles en esta ocasión y desearles la mejor bendición de Dios sobre sus vidas, anhelando que cada día seamos sensibles a lo que el Señor está haciendo en cada uno, por lo cual podamos ser agradecidos en cada momento. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en los diferentes lugares. Bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver con lo que hemos venido hablando acerca de lo que es la revelación. La verdad que me encuentro un poco consternado porque en verdad la historia se repite una y otra vez. Y a veces me pregunto si esta será la última. Y es hablando del pueblo de Israel. Siempre que Israel se apartaba de Dios, se levantaban sus enemigos y lo destruían. Y luego Dios usaba al mismo Israel para castigar a los enemigos. Y eso se repite una y otra vez a través de toda la historia del pueblo de Dios. Y amados, si ustedes recuerdan hace unos semanas atrás, yo estuve hablando acerca de la brecha. No sé si recuerdan eso. Y hago mención de esto porque inclusive en algunos de los libros hablamos de la brecha que causó consecuencias severas. Solo hace unas semanas atrás, en la nación de Israel, se elaboraron leyes que metían a la cárcel a las personas que hablaron acerca de Yahshua, porque despertaron un odio, un rechazo, inclusive al nombre del Señor. Y luego a los poquitos días, también lo hice mención, se designó a Tel Aviv como la capital mundial de la corrupción y la perversidad, donde estaba yendo gente de todo el mundo a celebrar el orgullo de la corrupción. Y este mes o esta semana final, que terminó el sábado pasado, mientras los judíos adoradores de Dios y de la Torá estaban en el monte y en el muro de las lamentaciones orando, allí estaba todo lo que es la cantidad de judíos de edad, porque la nueva generación judía estaba fuera de la ciudad celebrando un festival pagano con una imagen de un dios pagano. Y fue la copa que se llenó, fue la gota que rebosó la copa. Y la brecha se abrió. Y lo que estamos viviendo hoy y viendo es una vez la historia repitiéndose. Y esto nos deja decir a nosotros, amados, que Dios sigue estando ahí en Israel como está con nosotros. Y Dios sigue siendo celoso y severo como siempre lo ha sido. Hay que tener cuidado de no abrir la brecha, porque las consecuencias serán fatales. Y hoy quiero hablarles acerca de lo que es
la cobertura, pero una cobertura bajo revelación. Es decir, lo que en verdad se necesita para entender lo que es cobertura en el pacto de gracia. Porque estar bajo cobertura es habitar bajo el abrigo del Altísimo, es morar bajo la sombra del Omnipotente, es estar bajo un gobierno del Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios. Y he venido compartiéndoles acerca de la revelación necesaria en el creyente y lo seguiré haciendo por otros temas más. Y la razón es porque este es un pacto de revelación del misterio de gracia. Y les comparto esto porque es bueno que ustedes sepan acerca de la revelación de la doctrina de gracia y sepan responder con firmeza sobre esto y el por qué son las cosas de gracia. ¿Saben ustedes que los discípulos de Yahshua se negaron a recibir la revelación? En el libro de Hebreos capítulo 6, los 3 primeros versos, Pablo les habló de la revelación, es decir, del plan de Dios que le había sido mostrado. Y no la aceptaron porque la revelación escrita allí tumbaba sus conceptos religiosos, sus dogmas, sus ideas y sus pseudo doctrinas. La revelación de Dios es así, porque es lo que dijo el profeta. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y los caminos de Dios son más diferentes que los caminos nuestros. Así que hoy quiero hablarles acerca de lo que es la cobertura apostólica. Algunos ya viven esto y lo aceptan por fe. Son bendecidos por ello. Pero no les ha sido revelado lo que es la cobertura apostólica. Es necesario que la conozcan por la palabra y por la revelación. ¿Qué significa estar bajo cobertura? Bueno, es estar en un orden de un gobierno espiritual. No es un sometimiento a una organización, a una religión, a un dogma, a una junta o a un hombre. Es entrar a estar bajo un gobierno espiritual, el nuevo régimen del espíritu, como lo señala Pablo en el Romanos 7:6. Déjame explicarles esto un poquito. Porque el mismo orden establecido en el gobierno espiritual es el que en una sombra lo vemos en nuestra vida diaria. Veamos, por ejemplo, un guardia de tránsito. Él tiene que estudiar, prepararse, hasta aprender los códigos que tienen que ver con toda la rama de su oficio. Tiene que aprender las leyes al respecto de ese gobierno. Una vez que él sabe todo eso, pero si no tiene el uniforme puesto, en un momento de dificultad nadie le obedece. Porque la vestidura que tiene es lo que representa que tiene una autoridad y que él está bajo un gobierno y por lo tanto las personas obedecen. O sea que el uniforme representa que está bajo una cobertura de autoridad. Cualquier cosa que haga está aprobada porque está bajo un orden. El apóstol Pablo, hablando de esto, dijo: no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y dice: obedeced a vuestras autoridades superiores. Romanos 13:1. Y en otra parte le dice al creyente: vestíos como escogidos de Dios. O sea, póngase el uniforme que le da autoridad, que lo representa. Porque sin esa vestimenta no hay nada que hacer, no hay respaldo.
Por otro lado, vamos a mirar otra cosa. Hoy en día que está muy de moda muchas cosas de técnicas, hay muchos consultorios de estética o de odontología que se elaboran en los garajes y en las casas. Pero no todos tienen autorización de la Federación Odontológica. Son gente que sabe algo. Saben trabajar las cosas, pero no están en línea con el gobierno. Quiere decir que en un momento dado no hay respaldo, porque no están bajo ningún gobierno de autoridad. Y es igual las cosas espirituales en el gobierno de Dios. Si ustedes miran la historia, se da cuenta que dos personas que le ayudaban mucho al apóstol Pablo, que estaban dentro de ese apostolado, que lo acompañaban, que le ayudaban, que eran conocidos dentro. Se llamaban Himeneo y Fileto. Eran discípulos de Pablo. Pero llegó un momento en que se separaron del apostolado. Pablo lo dice, se fueron. Y no hay un solo registro en la Biblia que vuelva a hablar de Himeneo y Fileto. Simplemente habla de que se separaron. No vuelven a figurar. Me imagino que siguieron por ahí levantando iglesias y predicando, pero fuera de la autoridad divina, fuera del pacto de gracia, aunque se fueron llevándose el aprendizaje que aprendieron de Pablo. Hay estilos de liderazgos que en vez de llevar al hombre a ponerlo bajo la autoridad de Dios, lo desconectan de Dios. Nosotros hemos experimentado eso. Teníamos una iglesia en Neiva y se desconectó del apostolado. Yo no tengo problema con eso. Pero el líder resultó apoyando una rebelión. Hoy, no sé si tenga iglesia, seguiría con iglesia, pero no hay respaldo. Cuando Pablo dice, el día en que serán reveladas todas las cosas conforme a mi evangelio, eso está fuera de orden. Y habrá muchas cosas que no suceden en la vida del creyente, así maneje las promesas, porque está siendo guiado por alguien que está fuera del pacto, fuera de la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene el creyente que tener revelación, dónde se congrega, dónde se reúne, quién es el que le predica, qué es lo que le enseña. Se necesita revelación. Porque el que no tiene revelación escucha a alguien hablar de gracia y dice, ay, en esa iglesia están hablando de gracia. Yo voy a ir ahí porque yo escuché la palabra gracia. O porque yo escuché que habla parecido a como habla en nuestra iglesia. Y eso es falta de revelación. Esas personas que actúan así fácilmente son extraviadas. Y no solo fácilmente son extraviadas, sino que nunca tienen crecimiento ni estabilidad en sus vidas. Ese es un estilo natural. Porque el hombre desarrolló un deseo egocentrista de gobierno y de dominio. Y lo basa en lo que sabe. Por eso usted encuentra que algunos dicen, yo soy esto y soy aquello y soy lo otro y soy lo otro. Y ese soy yo y por eso tengo autoridad para predicar. Tienen basada su autoridad en lo que saben, pero tienen cobertura bíblica, divina. Cualquiera que aprendió algo se cree ya maestro. Y puede que sepa. Pero no es asunto de saber, es asunto de estar bajo gobierno. Si no está bajo gobierno, no es aprobado. Y no que no sea aprobado por alguien aquí. Es que un día vamos a dar cuenta ante el tribunal de Yahshua y ahí es donde se aclaran muchas cosas. Y es bueno saberlo desde ya. Porque Pablo dijo, el día en que todo se ha revelado conforme a mi evangelio. Yo le diría hoy a tantos que saben de gracia, que conocen gracia,
y que están formando grupos por ahí, les diría eso, que si no están sujetos a una autoridad apostólica, bíblica, están en abierta rebeldía a lo establecido por Dios. No están conectando la gente con Dios, que es la parte que fuimos llamados a hacer. Por eso ustedes saben que los discípulos de Yahshua no se sometieron al evangelio revelado. ¿Por qué razón? Solo porque Pablo no fue discípulo de Yahshua. Porque ellos veían la sujeción a un hombre. Ellos no tuvieron la revelación para ver la autoridad de Dios que había en la revelación dada a Pablo. El único que hace mención del apóstol Pablo fue Pedro. Y observen cómo lo dijo. Como nuestro muy amado hermano Pablo, que dijo cosas que son difíciles de entender. Él no lo aprobó. No lo elogió. Cosas que son difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:16. El centro verdadero apostolado está en lo que le haya sido revelado y encomendado al que Dios llamó. Así que el apóstol es un mensajero. Su tarea es revelar a Yahshua. Si no se tiene la verdadera identidad delegada, el hombre natural carnal se establece como centro. Estará sin cobertura. Pablo fue el apóstol, pero no la cabeza. Por eso él dijo, ya no vivo yo. Dejó de ser para poder revelar a Yahshua, que fue la encomienda que le fue dada. Así que en autoridad, desechar a Pablo era desechar la gracia revelada. Como desechar a Moisés era desechar a Dios. Dios dijo una vez, no te has desechado a ti sino a mí. No se han revelado contra ti sino contra mí. Esa es la posición que le debe ser revelada al creyente. Sobre el pacto nuevo tiene un apostolado y el conocimiento del misterio oculto. El creyente camina por fe y obediencia a la doctrina del pacto de gracia. Las iglesias tradicionales no tienen ese gobierno. Por eso necesitan, para mantener la iglesia, distracciones, programas, entretenimiento para mantenerlos activos y crecer en número. La falta de apostolado es falta de sometimiento. Y no se tiene sometimiento por falta de revelación. Porque en realidad bíblicamente nadie se somete a menos que le sea revelado de Dios. No hay manera. No hay forma. De resto es llevarle la corriente a alguien. Así que necesita revelación para someterse a la revelación. Los discípulos no tenían esta revelación. Se asombraron de la revelación y la rechazaron. Porque no podían abandonar su religión que terminó en la cruz. A ellos eso era una locura. Dejar de bautizarse, dejar de ayunar, dejar la cena, dejar de predicar el infierno como final para la gente. Bueno, todas esas cosas que señala Hebreos 6. Si se tiene apostolado, se camina bajo la cobertura de Dios. Y el creyente puede proyectar la imagen de Dios a través de su vida, que es sujeción a la autoridad. El evangelio revelado está completo en dos principios. Romanos 1:5. Gracia y apostolado para la obediencia a la fe. Si falta una, no hay obediencia a la fe. Hay obediencia a la organización, al hombre o a las cosas naturales.
Porque ¿qué es la gracia? Es el misterio oculto por edades. No es el judaísmo. Un apóstol del nuevo pacto no conoce el misterio porque se vaya compartido. Eso ya lo anula en ese caso. Si lo ha leído, tampoco le da derecho a hacerlo. Si alguien se lo comparte, lo recibe de un ser humano, tampoco le da cualidad para hacerlo. Si son conclusiones de su estudio, tampoco le da derecho a ser apóstol. Tiene que haber sido que el mismo Dios se lo haya revelado sin que él antes haya tenido acceso ni a libros, ni a que lo haya oído, ni a que se lo hayan compartido, ni a que lo haya estudiado. Son como las premisas para este ministerio. Gálatas 1:12 lo dice el apóstol Pablo. Y esa es una regla de doctrina. Y la autoridad vino directamente de Dios. Y lo respaldan las manifestaciones de Dios a través de su vida. Un estilo de vida y un proceder en el pacto de gracia. Los dones deben ser manifestados en su ministerio. Pablo dijo, las señales de mi apostolado han sido hechas. Un creyente del pacto de gracia debe saber cuáles son las señales que se mostraron en Pablo para que conozca qué señales son las que tienen que haber en un apostolado, en un apóstol, bajo el cual está su cobertura. Segunda de Corintios 12:2, Pablo fue pastor, fue evangelista, fue maestro, fue profeta y apóstol. Los 5 ministerios estaban en él. Pero por el otro lado, en la manifestación del poder de Dios, sanidades, milagros, resurrección de muertos, conocimiento del judaísmo y conocedor del misterio de gracia oculta. Esas son las credenciales que ostentaba Pablo como apóstol. Si no tiene esas credenciales, como una experiencia viva en su vida, puede estar en el apostolado y ser un predicador y ser un líder, ser un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, pero no un apóstol. O sea que cada creyente debe de examinar dónde está congregándose, porque cada uno será el que debe ser aprobado en aquel día. Cuando el creyente ha sido colocado en estas dos cualidades, gracia y apostolado, usted se puede parar y venga lo que venga, no podrá derrotarlo, porque se cumple lo que el Señor dijo. Las puertas del infierno no prevalecerán, porque está cimentado en la revelación. Y la razón es que tiene la cabeza de la revelación, que es el apostolado, porque ha recobrado su verdadera identidad. Hay un libro en el ministerio, no sé si alguno de ustedes, imagino que alguno lo tiene, que se llama La Autoridad Apostólica. Qué bien y cuánto bien le haría a los creyentes leerlo, porque allí está el misterio completo. Porque vendrán problemas, vendrán situaciones, habrán momentos que el ánimo cambiará un poco, pero siempre seguirá adelante porque de una u otra forma el enemigo vino por un camino y como dice la palabra se tendrá que ir por 7. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que nos da cobertura, el conocimiento del orden de Dios, del régimen de Dios, del gobierno de Dios, y entendiéndolo, obedecemos porque entendemos esa autoridad divina. Por falta de revelación se puede caer en extremos religiosos, que la mente natural se activa con cosas religiosas de lo que trae en su mente.
Por ejemplo, Moisés, para el faraón y los egipcios, Moisés fue un dios. Dios mismo lo dijo. Pero por falta de revelación, el judaísmo llegaron a poner a Moisés como el Dios de sus vidas. Tanto que Isaías 8:20 dice, si no es así, no les ha amanecido. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a ese error grande, les dijo, porque cuando leen a Moisés les queda el velo puesto. Porque el Dios de este siglo, ¿de cuál siglo? De este siglo religioso, les cegó el entendimiento. Ellos no podían ver a Dios, veían a Moisés. Por eso cuando hay la parábola del rico y Lázaro en la conversación de el rico y Abraham, el rico le dice a Abraham allá en el Seol que vaya a predicarle a sus hermanos que están en tierra, que no han muerto, para que no vayan a pasar semejante situación. Y Abraham le dice, a Moisés tienen. No sé si recuerdan eso, ¿verdad? A Moisés tienen, porque hasta ahí habían llegado. Moisés era su Dios. En el capítulo 16 del libro de Mateo hay otra historia que demuestra lo que es la falta de revelación. Yahshua le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Pedro le dice, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno de los profetas. ¿Por qué pensaron así? Si ya Juan Bautista había muerto, Elías había muerto, lo había llevado el Señor, y los profetas habían muerto. ¿Pero por qué pensaron así? Porque ellos tenían un concepto de creencia en la reencarnación. No eran los discípulos, eran las gentes que estaban influenciadas por el gnosticismo y la religión egipcia de una reencarnación. Tenían ese concepto y seguían a Yahshua. Y por eso decían eso, que era la reencarnación del Bautista, de Elías o de algún profeta. Ahora, estaban así de influenciados. Ellos veían a Yahshua con sus conceptos religiosos, no en un punto de revelación. Esa era la conclusión a la que habían llegado. En el libro de los Hechos, el capítulo 14, versos 11 y 12, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Listra y empezaron a orar por alguien y se sanó a alguien, un milagro sucedió allí. La gente de Listra se reunió con ellos y empezaron a decir, dioses venidos en carne nos han visitado. Y le dieron nombres de los dioses romanos. Porque en Listra estaba la influencia de la religión de Sumeria, de los ángeles caídos. Listra está en Turquía, en la tierra de Shinar, de los sumerios. Y en ese tiempo dominaba la religión romana, así que estaban influenciados por todo eso, que vieron en Pablo y en Silas dioses venidos en carne. Para no ir lejos a una historia escrita, vamos a una historia real. ¿Qué fue lo que propagó la falsa secta de Creciendo en Gracia? Que sus seguidores proclamaron y decían que su líder era Jesucristo, que había venido en carne, que era el otro. Si hacemos resumen de todo esto, lo peor que podía suceder es que digan que Leonel es Yahshua
venido en carne. Y sería el acabose y el mayor disparate religioso, convirtiendo el ministerio de gracia en una secta apóstata, pagana y impía. Como dijo Pablo, lo digo yo, soy un colaborador, un mensajero. Y como si Dios rogase por medio nuestro, es lo que hacemos. Somos ángeles en un cuerpo. ¿Qué tipo de ángel soy? Uno que Dios eligió. Todo esto es revelación. Cuando la iglesia tiene un apóstol, no necesita entrar en competencia con el sistema, porque es Dios mismo el encargado de traer las ovejas a un encuentro con el creyente para añadir a la iglesia los que son salvos, no para salvarlos. Porque Dios no llama al hombre para salvarlo, llama porque ha sido salvo. Es lo que señala la Escritura en el libro de Timoteo. Porque Dios está comprometido en traer a sus hijos donde está el orden por él establecido. Y ese orden está en un creyente que esté bajo la autoridad de gracia con apostolado, no bajo un rebelde. La persona puede venir y se va, pero cuando está en un apostolado, entra en relación con Dios. Cada creyente debe de saber dónde está parado, dónde se congrega y hacia qué horizonte se dirige. No traiga la competencia a la iglesia, porque traer la mentalidad de competencia dentro de la iglesia es traer la mentalidad de Adán, el Adán desordenado, desfasado y fuera de orden. Y eso abre puertas a la simiente de perdición en la iglesia. Cuídese de que su vida de fe siempre esté bajo apostolado, que su liderazgo está bajo apostolado, que sus dones y ministración está bajo apostolado y será aprobado. Competencia significa asumir una vida de ambición solitaria, una mentalidad de hacerlo todo por sus propias fuerzas humanas, por sus propios recursos y por su propio saber. Mire esto. Un arquitecto va y estudia mucho, gasta mucho dinero y tiempo, dedicación hasta llegar a ser un arquitecto. Pero una vez que es un arquitecto que le dan su cartón, una vez que sabe hacer las cosas, que sabe cómo diseñar un puente, una casa, un edificio, ¿él puede abrirse a construir edificios? No. Necesita unirse a la autoridad y gobierno de la ciudad, someterse a las reglas y a los reglamentos de la ciudad y recibir la autorización de la ciudad y presentar el proyecto del edificio que va a construir. Y si le es aprobado por la ciudad, puede construir. Y con todo y que lo sabe. Pero si se pone a construir un edificio y lo levanta diciendo es que yo lo sé, yo me gradué, y lo hace, la ciudad no se lo aprueba. ¿Y cuál es la ley? Derríbelo. Y eso es lo que le va a pasar a muchos predicadores, a muchos líderes. Yo quisiera que esto lo oyeran los que predican gracia, que investigaran, no si saben, sino si están siendo aprobados conforme al evangelio. Después de Génesis 3 aparece la proyección de una imagen, de un estado de liderazgo donde la mente está separada de Dios y empieza a hacer las cosas sin los consejos correctos de la palabra. Y el final viene siendo desastroso.
Miren aquí un misterio. Ustedes tienen que estar muy alerta porque de vez en cuando yo suelto misterios. Ahí. Hablando del juicio del diluvio. Dice la escritura que solo una familia se salvó. Noé y los que estaban bajo su cobertura. Pero cuando usted mira la escritura, dice la escritura, y Noé halló gracia delante de Dios. No dice que la mujer, ni los hijos, ni las nueras. No dice eso. Dice, Noé halló gracia delante de Dios. Y hay una escritura más al original que dice, y solo se halló un hombre recto, justo y puro. Puro en el sentido de que no se había contaminado con aquel sistema que había en aquella hora de los ángeles caídos. Pero no dice que los hijos eran rectos, puros y santos. No, ni las esposas, ni siquiera la esposa de él. Entonces, ¿por qué se salvó esa familia? Tenían una obediencia sometida a Noé. Tenían cobertura. Si ustedes piensan bien, analicen eso. Entre nosotros no nos vemos con competencia, sino que como colaboradores en Yahshua. Y el que da el crecimiento es el Señor. Pablo dijo que algunos predican a Yahshua por envidia. Si él lo puede hacer, yo también puedo. Si él lo sabe, yo lo sé. ¿Acaso él solo puede hacerlo? Yo también lo puedo hacer. En el desierto, Datán, Abiram y Coré tenían una congregación, dentro de la congregación, de 250. Y es que eso que pasó allá en Israel en ese tiempo ha venido sucediendo y nosotros lo sufrimos. Al principio de la iglesia teníamos la iglesia, pero había líderes ahí que tenían su congregación dentro de la congregación. Y cuando ellos tomaron la decisión de irse, se llevaron su congregación. Así pasó en Israel. Datán, Abirán y Coré se presentaron a Moisés y le dijeron, ¿acaso Dios solo habla por usted? Él también ha hablado por nosotros. ¿Acaso Dios solamente puede escoger a usted? Nos ha escogido a nosotros también. Y lo que usted sabe, nosotros lo sabemos. Moisés, que era un gran líder, un gran apóstol de Dios en esa hora, él dijo, si eso que ustedes están diciendo es la verdad, pues para mí es una bendición porque se me habrá quitado una carga de encima, lidiar con este pueblo, pero yo no puedo entregarle lo que no es mío. Así que mañana vamos a decidir, nos presentamos delante de Dios y que Dios decida. ¿Y qué pasó el otro día? La tierra se abrió y se comió a Datán, a Abirán, Coré y 250 más. Dios no los aprobó. Esa es la parte importante. No era si ellos sabían o no sabían. Era si estaban siendo aprobados. Ustedes ven eso allá en Números capítulo 2, verso 12 en adelante. Hay otros motivos para ver un liderazgo fuera del apostolado. Y es la avaricia. O sea, el deseo de la economía. Hay quienes lo hacen por falta de sumisión a un apostolado. Y eso es falta de revelación. Y la iglesia de Dios tiene que estar cimentada en la revelación. La mejor definición de avaricia es tener algo sin un fin espiritual. Pablo dijo, de él, la comisión me ha sido impuesta. Y hay de mí si no lo hago. Si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. Si no, tengo que hacerlo porque la comisión me ha sido impuesta. Primera de Corintios 9. El hombre
lo quiere todo sin importarle nada, pero con un fin de satisfacerse a sí mismo y no satisfacer los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué debe hacer entonces alguno que esté fuera de este orden? Pues buscar el orden, tener revelación y someterse a la revelación que lo lleva al orden establecido. Esto no tiene nada que ver con el sistema religioso del cual nosotros salimos y que existe en el mundo, nuestros hermanos, que son del judaísmo. Ellos tienen su orden, ellos tienen su reglamento, pero no tienen el reglamento del pacto de gracia, que es diferente. Así que todo lo que el creyente de este pacto de gracia va alcanzando en el Señor es con un fin espiritual. Sanidad que utilice para la salud espiritual de sus hermanos y de la iglesia. Otra cosa, si no se tiene revelación, puede destruir con algún ministerio o algún don que tenga, como en el caso de la profecía, cuando no es bíblica. Si le decimos a un hermano cualquiera, en un momento de necesidad y de aflicción, mira, el Señor dice que no importa que pase por el agua, que pase por el fuego, Dios está contigo. Él es tu ayudador. Él es tu consolador y Él te va a sacar adelante. Tú le estás dando una palabra profética que tiene cimiento en la palabra y Dios respalda su palabra porque Dios es fiel. Ahora, estas son palabras proféticas. Está usando la palabra que ya fue dicha de parte de Dios. Pero si dice algo que no oyó, que Dios no le dio, sino que nació en su corazón decírselo, pero no escuchó a Dios que le dijo, ve y dile a fulano o dile a la iglesia, no lo oyó, simplemente se sintió con el deseo de decir algo. Dará cuenta a Dios por estar usurpando una autoridad que no le corresponde y diciendo algo que no oyó, ni Dios le dijo que lo dijera. Si no se cumple la profecía, simplemente no lo tenga por profeta, sino por un mentiroso o una mentirosa. Y el que escucha la profecía y el que desea profetizar, necesita revelación para oír la profecía o será desviado. En ocasiones la profecía viene con nombre propio y eso es glorioso, pero también es bien peligroso. No somos enviados a decir lo que sentimos en cuanto a profecía se refiere, sino lo que Dios dijo. Si lo oyó, Dios lo cumple. Si le dio por decirlo, cuenta vas a dar a Dios. Yo dije, en las reuniones dice el apóstol Pablo y lo digo yo, haya profecía, claro que abierto. Pero no para que se le dé la gana hablar lo que quiera. El profeta es el que oye a Dios. Y si es personal, Dios le dijo, ve y dile a fulano. Si oyó eso y lo dice, está diciendo lo que Dios le dijo. Pero si no lo oyó, cuídese. Porque se está metiendo en terreno delicado. También cuando hablamos de la prosperidad. Un negocio es prosperado con un fin espiritual. En la iglesia, Dios prospera a alguien porque tiene un fin espiritual con esa persona, un bienestar de la familia y que su corazón no se pegue de la riqueza, sino que con ella honre a Dios. Todo para edificación de la familia, del cuerpo y de la cabeza y de la iglesia. Una bendición en todo sentido de la palabra. Como una esposa tiene un fin espiritual.
¿Cuál era el único fin de Eva? Ser ayuda. Eva cumpliría con su rol siendo una ayuda y engendrando hijos. Pero el primero que engendró fue un bastardo. Pablo dijo, se salvará si engendrare hijos. Eva después dio a luz un hijo. Se llamó Set. Y fue cuando comenzó la gente a buscar a Dios. Porque este era un hijo de Dios. Los hijos legítimos nacen de una relación íntima. No estoy hablando de hijos ahora carnales, sino de los hijos que señala la Escritura, espirituales. Los hijos legítimos nacen de una relación íntima y ordenada con los planes de Dios. Pero si se está fuera del apostolado, fuera de la autoridad, está fuera del orden. Y los hijos que engendre y dé a luz en la iglesia no son legítimos, son bastardos. Por eso Pablo dijo dos cosas. Aunque tengan 1000 razones para estar en Yahshua, yo fui quien los engendró en Yahshua. Y eso tiene un trasfondo glorioso. Quiere decir que cuando una persona no sometida a la autoridad de Dios se gana a alguien, la palabra dice lo engendra y lo da a luz. Pero como él no está sometido, da a luz otro rebelde, otro fuera del pacto. Entonces son bastardos, no verdaderos hijos. Pablo dijo estas palabras: sufro dolores de parto hasta que Yahshua sea formado en vosotros. Porque es la única manera de verse legítimo y poder engendrar hijos legítimos dentro del ministerio apostólico. El nacido legítimamente en la iglesia reconoce el apostolado. Hay personas que me conocen por largo tiempo, han tenido la revelación de la autoridad y están sometidos. Y de pronto, después de un buen tiempo, me presentan a alguien, esta persona, esta familia, y me la gané para el Señor. Y yo veo en esas personas el sometimiento. Y yo digo, bendito sea Dios, son hijos legítimos, porque enseñaron bajo autoridad y estos viven bajo autoridad. Ese es un misterio. Solo un verdadero apostolado se interesa y sufre por el crecimiento de la iglesia y la conduce por enseñanza de la revelación y la doctrina de gracia. Que ya el creyente no crezca, no madure, no retenga, no viva es otra cosa, pero que se le ha enseñado la gracia. Ahora, que pase por el vientre apostólico, eso es un misterio. Pero es para los que han sido llamados a conocer los misterios de Dios. Cuando un creyente está sometido a un apostolado, al ganar a una persona para el reino, lo ha engendrado legítimamente. Si no está bajo un apostolado, engendra bastardos. Aceptar el orden establecido de Dios, sometiéndose a él, sin cuestionamiento, es vivir bajo apostolado y dará a luz hijos legítimos. Por lo tanto, la palabra apostolado es inmensamente grande. En el cielo hubo una rebelión cuando Satanás se rebeló y los ángeles que cayeron. Los cielos fueron manchados. Dios mismo dijo que van a ser removidos los cielos. Cuando Yahshua regresó de la tierra otra vez al cielo, no regresó como el Hijo de Dios, no regresó como el Salvador, ni como el siervo, regresó como apóstol. Hebreos 1. ¿Por qué como apóstol? Porque llegó a imponer el orden, a restaurar el orden, a poner las cosas en orden y tranquilizar todo.
Y desde allí llama a un hombre y lo establece como apóstol, revelándole el plan, que es el misterio oculto, al que se llamó Pablo. Primera mano. Y la revelación que Dios dio a Pablo fue puesta en la palabra. Ahí está. El pueblo evangélico tiene la palabra hace casi 20 siglos. Pero el misterio nunca fue conocido. No fue conocido en ningún ámbito de enseñanza, ni de seminario, ni de teología. Yo fui a estudiar, me gradué en teología y no aprendí el misterio. Salí con más preguntas que cuando entré. Ahora, ¿acaso Dios me dio a mí una revelación diferente a la que le dio a Pablo? No. Dios me hizo entender lo que él había escrito, lo que él decía, lo que está más allá de la letra en sí de lo que él dijo. Y eso es lo que estamos mostrando. La revelación va en el punto básico de la palabra. Y eso no me hace a mí como no hizo a Pablo Jesucristo, ni Yahshua. Somos colaboradores en las manos de Dios. Que nos debemos respeto, claro que sí, pero no adoración, ni veneración. Rasgaría mis ropas y lloraría el día que alguien tratara de venerarme. Porque eso es idolatría y falta de revelación. Soy su hermano en el Señor y colaborador en el camino de Yahshua. Bendecidos con toda bendición.